Я с ним вчера встречался, я спросил, вы действительно считаете, что мы вот как бы одним миром мазаны с Лондоном и Парижем? Он говорит, ну а кто же вы такие еще? Это нецензурное выражение, прилагательное я имею в виду, а существительное, которое он употребил, лунатик. Ну, вы можете догадаться, какое было прилагательное. A permanent or elected member of the Security Council violates the UN Charter. Its voting rights should be suspended. I call on President Putin to end this war and end it now. Continues because Russian leaders are not willing to end it. While Russia is doing its best to blame others for its own aggression, we systematically revert to the principles of international law. Amigos, quisiera compartir con ustedes un episodio curioso en el que el ministro de Relaciones Exteriores criticó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su falta de carácter y, en general, por su actitud sospechosamente conflictiva hacia Rusia. Algo inusual para un líder de la ONU. En una conversación privada con el ministro Lavrov, Guterres afirmó que Europa está sobrerepresentada en el Consejo de Seguridad de la ONU, insinuando que el Reino Unido, Francia y Rusia están de más, y dejó entrever que Rusia no tiene lugar en el Consejo. Sin embargo, esto fue respondido de manera bastante contundente, pero diplomáticamente contenida, por parte del ministro ruso, quien cuestionó la objetividad y la imparcialidad de Guterres. Amigos, prepárense para escuchar las sorprendentes revelaciones del ministro ruso, y además les mostraré otro intercambio entre Lavrov y el primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb, quien recientemente hizo varias declaraciones despectivas hacia Rusia, lo que llevó a Lavrov a recordarle su oscuro pasado cuando estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Así que, amigos, vamos allá. Y antes de mostrarles los momentos más destacados de la reciente intervención del ministro ruso, diré un par de palabras sobre el señor Stubb, quien, al igual que Guterres, tuvo la imprudencia de pedir a la comunidad internacional que considere la posibilidad de expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad. Sus declaraciones, llenas de contradicciones e incoherencias, causan asombro e incluso ira. Uno de los ejemplos más claros de su enfoque fue su intervención en la Asamblea General de la ONU, a la que Lavrov se vio obligado a responder, y les mostraré fragmentos de ello en un momento. Personalmente me sorprendió tan evidente manifestación de doble moral. Stubb asegura que el mundo está al borde de una catástrofe global y que se han olvidado las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial. Afirma esto en las paredes de la ONU, mientras que en entrevistas continúa insistiendo en que uno de los países en conflicto con Rusia debe tener derecho a usar misiles de largo alcance. Y lo que es especialmente sorprendente, Finlandia ya ha aceptado este paso. ¿Cómo es posible esto cuando se habla de estabilidad y seguridad en la región? Además, Stubb está absolutamente convencido de que la razón del conflicto en curso en Europa del Este es que Rusia no desea terminarlo. Sin embargo, se olvida de la visita de Boris Johnson, el ex primer ministro británico, a ese conocido país que finalmente condujo al colapso de las negociaciones de paz. El documento que podría haber puesto fin al conflicto fue simplemente arrojado a la basura. ¿No le gustaría al señor Stubb revisar la cronología del conflicto y al menos leer cuáles fueron las premisas que lo llevaron a cabo? ¿O prefiere seguir acusando a otros sin molestarse en analizar hechos comunes que han sido confirmados por muchos representantes de la comunidad internacional? Me refiero a la ruptura de los acuerdos de Estambul, algo que incluso los representantes del país en conflicto con Rusia han confirmado. ¿Y qué decir, señor Stubb, del hecho de que el conocido país se ha legislado a sí mismo una prohibición de negociar con Vladimir Putin? Esto es, de hecho, un serio obstáculo para el inicio del proceso de paz y la resolución del conflicto. Esto genera confusión. ¿Cómo pueden surgir tales contradicciones de la boca de un líder de uno de los países que durante la Segunda Guerra Mundial estaba del lado de Alemania? Al afirmar que Rusia ha violado los principios que sostienen la paz durante décadas, Stubb nuevamente evita mencionar otros conflictos, como los de Yugoslavia o Irak. Parece que, según su opinión, Rusia es la culpable de todos los males, mientras que otros países han estado causando heridas abiertas en el cuerpo de nuestro planeta en forma de conflictos a gran escala durante décadas. Escuchar tales afirmaciones se vuelve simplemente extraño. En Moscú se pregunta legítimamente, el diálogo con Europa es imposible. Han memorizado los mantras sobre la agresividad de Rusia. Han creído que Rusia se está preparando para invadir Europa y continúan insistiendo en ello. Es simplemente un sinsentido. Si se considera el potencial militar y humano de Europa y Rusia, son incomparables. ¿Y cuál es el valor práctico de tales acciones? Ninguno. Pero lógicamente parece que en Europa no están dispuestos a reflexionar. Ahora analicemos detenidamente el último discurso del presidente de Finlandia y veamos qué nos dice sobre la situación política actual. Los conflictos actuales subrayan una contradicción evidente. Las decisiones críticas sobre el conflicto y la paz son tomadas por un pequeño número de personas. Critical decisions about war and peace are made by a tiny number of people, often driven by a cynical need
to hold on to power. A menudo impulsadas por la necesidad cínica de mantenerse en el poder. La gran mayoría global interesada en la paz no tiene suficiente poder en el sistema internacional para contenerlas. El conflicto continúa porque los líderes rusos no desean finalizarlo, mientras Rusia hace todo lo posible por culpar a otros de su agresión. While Russia is doing its best to blame others for its own aggression, we systematically revert to the principles of international law. Regresamos sistemáticamente a los principios del derecho internacional y de la Carta de la ONU. Ni Rusia ni ningún otro estado tienen un derecho histórico sobre regiones o pueblos ajenos. Neither Russia nor any other country has a historical right to anyone else's region or people. La base de la Carta de la ONU es el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Finlandia condena enérgicamente la política exterior de Rusia hacia el país en cuestión. Finlandia también condena los intentos de manipular el espacio informativo global para destruir los principios que han mantenido la paz mundial durante décadas. Finland equally condemns the attempts to manipulate the global information space to destroy the principles that have sustained world peace for decades. Hago un llamado al presidente Putin para que ponga fin a este conflicto y lo haga ahora. I call on President Putin to end this war and end it now. Terminar el conflicto beneficiaría a la mayoría de nosotros, si no a todos, pero en la actualidad no tenemos mecanismos para promover los intereses de la mayoría global. Muchos países no sienten que tienen voz en las instituciones globales y como resultado estas instituciones pierden su legitimidad. Las deficiencias de las instituciones multilaterales llevan a muchos a buscar soluciones fuera de los tradicionales organismos internacionales. Las alianzas, ya sean basadas en intereses, en valores o en ambos, crean un mundo transaccional de caos, donde el tamaño y el poder benefician a una minoría en lugar de a la mayoría. Mi tercera y última propuesta. Si un miembro permanente o electo del Consejo de Seguridad viola la Carta de la ONU, su derecho a voto debe ser suspendido. A permanent or elected member of the Security Council violates the UN Charter. Its voting rights should be suspended. Esta decisión debe ser tomada por la Asamblea General y en las Naciones Unidas no debe haber lugar para dobles estándares. Antes de pasar a la opinión de Sergei Lavrov, permítanme comentar un par de cosas sobre Stop. Él dice que no debe haber lugar para los dobles estándares, pero al mismo tiempo se contradice a sí mismo según lo que ha dicho recientemente y hace un tiempo. Por ejemplo, está instando activamente a la participación de Finlandia en la OTAN, subrayando que el país debe dar un paso importante, alojar tropas de la alianza en su territorio. Stop también ha hablado sobre la disposición de su país para permitir el transporte de armas nucleares a través de Finlandia, aunque según sus palabras, desplegar armas nucleares en Finlandia sería inaceptable. Es sorprendente que Stop no entienda que el avance de la infraestructura de la OTAN hacia las fronteras de Rusia se ha convertido en el principal factor que provoca las reacciones de Moscú. Pero eso son trivialidades. ¿Dónde está el análisis de las relaciones de causa y efecto? Eso no existe en absoluto. Tales declaraciones solo agravan el conflicto y crean una amenaza para la seguridad en la región. Es extraño que, en lugar de buscar caminos hacia la paz a través del diálogo con Rusia, teniendo en cuenta los intereses de la parte rusa, él se enfoque en la militarización de su país y en convertir a Finlandia en un blanco para los misiles rusos. Recientemente se informó que la sede de la OTAN estará ubicada a solo 350 kilómetros de San Petersburgo. En general, Finlandia repite los errores de su cuestionable pasado histórico. Esto plantea la pregunta de cómo puede Finlandia considerarse un estado no belicista si participa activamente en la expansión de la infraestructura militar de la alianza. Sin embargo, Stubb continúa con su retórica, afirmando que Finlandia no impone restricciones al uso del armamento transferido, siempre que esté destinado a la defensa y cumpla con el derecho internacional. Es interesante que el presidente finlandés no crea que Rusia pueda conquistar al país en cuestión. Él dice, este país ya ha ganado la batalla más grande y ha logrado rechazar la rusificación. En general, son las mismas viejas canciones sobre lo principal y la repetición de los errores del pasado de Mannerheim. Me sorprende realmente con qué fervor algunos países europeos apoyan la narrativa sobre la política exterior agresiva de Rusia y se convierten en rehenes de tal retórica. Alemania, que se benefició enormemente de la cooperación con Rusia, ahora está considerando la posibilidad de alojar misiles estadounidenses en su territorio y ahora Alemania puede convertirse en el blanco de los complejos nucleares estratégicos rusos. Lo mismo está haciendo Finlandia. En lugar de mantenerse al margen y desarrollar relaciones comerciales y económicas con Rusia, estos países continúan apoyando la retórica conflictiva contra Rusia.
Rusia, infligiéndose no solo un daño económico, sino también creando una amenaza de carácter militar y político. Aquí surge inevitablemente la pregunta, ¿realmente estos gobernantes defienden los intereses de sus países y pueblos? Y ahora escuchemos lo que Sergei Lavrov ha dicho en este sentido y las sorprendentes revelaciones que compartió sobre el secretario general de la ONU. Cita: Sergei Viktorovich, buenos días. Se ha hablado mucho en esta Asamblea General sobre la reforma de la ONU, y recientemente el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, también reflexionó sobre este tema y propuso excluir a Rusia del Consejo de Seguridad. Недавно президент Финляндии Александр Стуб тоже на эту тему размышлял и предложил исключить Россию из Совета Безопасности. ¿Es esto realmente posible y cómo debemos considerar tales propuestas? Muchas gracias. Bueno, los finlandeses son un pueblo especial, por así decirlo. Горячие финские парни, они, так сказать, особый народ. Conozco bien a Alexander Stubb cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Y por cierto, durante los días de la Guerra de 5 días, desencadenada por Saakashvili contra Osetia del Sur y contra los pacificadores rusos, él estuvo en Tbilisi justo después de que terminó, y en su camino de regreso pasó por Moscú. Nos sentamos a solas preparándonos para negociar con nuestros expertos, y me compartió sus impresiones sobre su encuentro con Saakashvili. И мы с ним один на один сидели, готовились к переговорам уже с нашими экспертами, и он мне поведал о своих впечатлениях от встречи с Саакашвили. Usó una palabra soez, un sustantivo, para describirlo. Lunático. Bueno, pueden imaginarse qué adjetivo usó, le dije. Entonces cuéntales a todos quién es este tipo. Él respondió, no, ¿para qué? No es necesario. Я ему говорю, ну так ты расскажи всем, что это за человек. Он говорит, да нет, ну зачем, как бы это не надо, поэтому... Así que se pueden contar muchas historias del folclore escandinavo, pero si hablamos en serio, lo que más me sorprende es que quiere ser más un representante del país en cuestión, con el que Rusia está en conflicto, que los propios representantes de ese país. Sé que esos representantes hablan constantemente sobre la ilegitimidad de la Federación Rusa, porque en la carta se menciona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero permítanme recordarles que en la carta también se menciona la República de China, y no la República Popular China. Todo quedó como estaba en el momento de la creación de la ONU, cuando Taiwán representaba a China, y cuando la República Popular China recuperó sus derechos, y Rusia, como sucesora de la Unión Soviética, se convirtió en miembro del Consejo de Seguridad. Simplemente decidieron no cambiar nada, porque todos lo entendían. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, me sorprendió más el secretario general, quien declaró, al hablar sobre la reforma del Consejo de Seguridad, que Europa está sobrerepresentada. Меня больше удивил генеральный секретарь, который заявил, говоря о реформе Совета Безопасности, что нужно, Европа перепредставлена. Entre los miembros permanentes de Europa están Francia, el Reino Unido y la Federación Rusa. Me encontré con él ayer y le pregunté, ¿realmente crees que estamos en la misma línea que Londres y París? Я с ним вчера встречался, я спросил, вы действительно считаете, что мы вот как бы одним миром мазаны с Лондоном и Парижем? Он говорит, ну а кто же вы такие еще? Él respondió, ¿y quiénes son ustedes entonces? Así que esta comprensión de la realidad geopolítica del mundo plantea serias dudas. Después de todo, es el secretario general de la ONU. Такое понимание геополитической картины мира наводит на серьезные мысли. Это все-таки генеральный секретарь ООН. Amigos, Sergei Lavrov compartió revelaciones sorprendentes. Según entiendo, el señor Guterres no está satisfecho con la sobrerepresentación de Europa en el Consejo de Seguridad y considera que Rusia debería ser expulsada de la ONU, por supuesto, dejando a Francia y al Reino Unido, ya que, a juzgar por lo que Guterres ha demostrado en su puesto tan alto, sus simpatías hacia el bloque occidental son bastante evidentes. Desafortunadamente, la ONU ya no es un organismo funcional que ofrezca evaluaciones objetivas de lo que sucede en el mundo. Recuerden lo que está sucediendo en el Medio Oriente. ¿Acaso Guterres ha contribuido de alguna manera a la resolución del conflicto? ¿O tal vez ha ayudado a resolver los conflictos en Europa del Este? No recuerdo ninguna diplomacia de ida y vuelta por parte de Guterres. Por el contrario, el secretario general de la ONU solo se limita a emitir declaraciones generales. Todo lo bueno contra todo lo malo. Pero, ¿para qué engañarnos? Ha favorecido y sigue favoreciendo a países muy concretos. No es de extrañar que muchos estados, al ver la falta de acción de la ONU, expresen su descontento extremo con el funcionamiento de esta organización y exijan su urgente reforma.